Diputado, pues comentábamos hace un momento con la maestra alcaide en torno a esta objeción de conciencia que puedan tener todo el personal de salud en no querer practicar la eutanasia en caso de que resulte favorable y que pues no hay esas críticas, ¿no? De que porque son médicos, porque son enfermeras y tienen que estar siempre pues a lo que dice la ley. Qué bueno que abordan ese tema. Justamente ayer durante las exposiciones de los expertos, sobre todo de la gente que viene de la UNAM, del programa de ética y bioética, que hay ya muestras claras en relación a la objeción que pudieran tener los médicos en las instituciones de salud pública, es decir, que la mitad de los médicos estarían dispuestos a practicar la eutanasia y la otra mitad no. Entonces, para poder avanzar en el tema, tendríamos que garantizar el tema de la objeción de conciencia, la resolución que viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ya está anunciado que al interior de la propia Comisión de Salud lo vamos a abordar en nuestra sesión de la próxima semana, a fin de poder garantizar no solamente que haya médicos especialistas que puedan atender el tema de los procedimientos médicos cuando haya una interrupción del embarazo, sino también en caso de que avancemos en el tema de la eutanasia, pues que también pueda existir ya personal médico que se declare no objetor de conciencia. ¿Hay algún rango para que un paciente pueda decir yo quiero que me practiquen la eutanasia? Porque a lo mejor hay quien está deprimido, que se siente triste o que dice ya no quiero vivir y a lo mejor su situación de salud no es tan grave y que se prestara para eso. Esto va de la mano del tema de salud mental, justamente lo que nosotros hemos ya platicado en muchísimas ocasiones, la ley que entró en vigor el día 16 de mayo y que además de ser progresiva, considera la posibilidad de fortalecer los servicios de atención primaria y también en nivel secundario, que no desaparezcan los hospitales psiquiátricos, sino que se fortalezca, y esto va encaminado a que desde temprana edad se puedan fortalecer las posibles enfermedades de salud mental. Claro que se pudiera dar estos casos, yo no digo que no, nada más que el tema que nosotros hoy estamos discutiendo tiene que ver con las enfermedades que desencadenan una etapa en fase terminal, principalmente enfermos de cáncer o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa que ya no tiene solución, que ya no tiene remedio, y lo que queremos evitar es el sufrimiento de aquel paciente que pide a gritos una muerte asistida a través de la eutanasia. Entonces, lo que pudiera darse también en el camino es de niños o niñas o adolescentes que pudieran también solicitar la eutanasia, y que esto tendría que ser sometido y considerado a los comités de ética y de bioética, donde por cierto la UNAM es referencia para poder considerar y evaluar de manera consciente, de manera madura, pero sobre todo de una manera objetiva, dónde pudiera aplicarse o dónde no pudiera aplicarse. ¿Y va a haber un artículo, un inciso donde sea el propio paciente el que lo solicite o también puede ser familiares y que esto se prestaría también a otros? Sí, eso también justamente nosotros lo discutimos el día de ayer, porque se pudieran dar dos casos en específico. El primero, donde el propio paciente lo solicite como una opción para poder finalizar su vida de una manera donde no haya sufrimiento, y la otra donde los familiares tengan que incidir en la toma de las decisiones a falta de la capacidad jurídica del familiar, del paciente. Claro que hay situaciones donde el paciente cae en coma, donde ya no hay reversa, donde ya no hay cómo retroceder, y por supuesto que ahí también tendría que entrar una valoración por parte de los comités de ética y de bioética, y se tendrá que revisar de manera particular caso por caso, y justamente lo que nosotros queremos construir con estas exposiciones de los expertos es que este proyecto legislativo que se está creando considere todos estos aspectos y que nada se quede fuera, que todo esté considerado en sus artículos y que podamos recoger diversas opiniones a fin de que no queden vacíos legales. En los estados vegetativos también podría ser. Sí, podría también aplicarse, y tendría que ser bajo una valoración estricta, no solamente de los especialistas, sino, insisto, con los comités de ética y de bioética. ¿Y quiénes integrarían estos comités? ¿La Secretaría de Salud o quiénes más? Sí, por supuesto.
el tema de las instituciones de salud pública de nuestro país. Creo que el tema de la eutanasia va encaminada hacia que no cualquiera lo puede aplicar, es decir, no el familiar directo, no el amigo directo, no, tendría que estar regulado bajo la opción de los propios especialistas de las instituciones médicas de salud. Entonces no es ahí se va, sino que tendría que especializarse, y justamente el Estado tendría que ser garante de esta opción y por supuesto de contar con los especialistas para poder aplicar la eutanasia. Hasta ahorita, como se han desarrollado los foros, ¿cuál es la tendencia? Pues la tendencia es muy grata, se ha recibido mucho apoyo. En lo particular, yo he subido a mis redes sociales pidiendo opiniones, y la verdad es que se han rompido paradigmas, se han logrado hacer que se cambien ciertos tabúes que existían anteriormente, porque antes se pensaba que la eutanasia tenía que ver con terminar la vida de manera anticipada para adultos mayores, para personas de 60, 70 u 80 años. No, eso no tiene nada que ver. Esto es un tema para poder asistir a los enfermos que se encuentran en una etapa terminal, que si bien es cierto pueden ser adultos mayores o pueden ser menores o pueden ser una edad media, pero al final del día que exista una opción garante por parte del Estado, no es una obligación. Quien quiera la asume y quien no quiera la asume. En lo particular, bueno, pues yo lo digo de manera clara, yo soy cristiano, pero eso no significa que como cristiano yo esté en contra de los derechos, no, por el contrario, yo estoy a favor de los derechos, que los derechos existan, que existan las opciones, que la gente o el paciente tenga la última palabra para decidir o no, y aquí se pudieran dar otras controversias, lo religioso y ético, que es lo principal, porque hay quienes quieren imponer a como dé lugar sus principios religiosos e ideológicos y dicen, no, es que es un suicidio y es que está prohibido matar porque así lo prohíbe la Biblia, porque así lo prohíbe el Supremo, y creo que esos términos no caben aquí. Por eso tenemos que legislar desde un ámbito interdisciplinario, pero sobre todo en un Estado laico que garantice la posibilidad del privilegio de los derechos humanos, que cada quien decida sobre su propio cuerpo, cómo vivir y cómo terminar sus días a través de la muerte. ¿Tú consideras que sería necesario que se capacitara a todo el personal médico, sobre todo del sector salud, pues por si tuvieran alguna reticencia, y con estos cursos pues explicarles la ética, de acuerdo a la medicina, que pues realmente no sería ningún homicidio lo que están calificando, ni atentarían en contra de sus principios de credo? Por supuesto, yo creo que en este tenor la UNAM ya se ha anticipado que si vamos a la regulación, pues tendríamos que aceptar el apoyo que nos está dando el Comité de Ética y de Bioética a fin de poder garantizar una conciencia plena en el personal médico. Y justamente lo que hablábamos al principio, el tema de la objeción de conciencia, que se respete también los derechos laborales de los médicos, no obligar a los médicos. Si los médicos creen que por sus principios religiosos o morales o éticas no están de acuerdo en aplicar tal procedimiento médico, bueno, pues que se respete, pero habrá médicos que sí estén de acuerdo, así como también de la interrupción del embarazo, que se le dé el derecho al paciente, pero por el otro lado que se le reconozca el derecho laboral al trabajador de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.